O sea, ¿qué es el propósito de Dios? ¿Mm? Después de todo, ¿qué es el propósito de Dios? Porque suena bonito, que el propósito de Dios se cumple en ti. ¿Qué es el propósito de Dios? O sea, ¿cómo sabes cuál es el propósito de Dios? Sabemos porque Él nos permite hacer muchas cosas, aunque sean mal vistas, como por ejemplo en pensar solamente en mí, por ejemplo, que yo quiera tener mi negocio, mi empresa. Pero eso Entonces, no responde a mi si Dios te pregunta. da la ¿Cuál es el oportunidad de poder ser propósito de empresario, Dios? propósito de Dios que seas, que prosperes en la vida, tanto como Y persona y ya, como pero física, yo espiritualmente. conozco ateos que prosperan en la vida y lo menos que tienen es a Dios. Está bien. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive. Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de tertulia. Desde donde se van conectando. No se olviden, todas las grabaciones después se suben al canal de YouTube. Así que bienvenidos, Costa Rica conectado, Bolivia conectado, Brasil presente. Bienvenidos, gracias por conectarse. Ojalá se mantengan en lo largo de la transmisión. El tema de hoy día, Dios. Veamos qué conclusiones sacamos. Así que a la gente que quiera unirse, envía su solicitud y se irá abriendo micrófono de a poco. ¿Desde dónde se conectan? Bienvenidos, Perú presente. Bienvenidos. No te cuesta nada, si compartes, esto llegará a más gente que tal vez nos pueda ayudar con cosas muy interesantes o deseen hablar sobre el tema. El tema de hoy, Dios. Hola Denise, bienvenido. México presente. Gracias por conectarse. Ojalá les guste lo que vamos a conversar hoy día. El tema de hoy, Dios. La gente que desee conectarse, conversar, envían la solicitud, muy amables. Y estamos por iniciar. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo. ¿Qué concepto tienes un poquito tú de Dios desde tu punto de vista como ateo? Cuando era cristiano católico, el punto que tenía era de un ser que se hace llamar Dios, que la definición es que es un ser todopoderoso. Y en la religión que yo creía, pues este Dios, pues también tiene diferentes ramas, ¿no? Y que en sí, de que es un Dios todopoderoso que creó el universo en 7 días ajá, y que hizo diluvios y que trajo a Adán y Eva y todo eso. O sea, eso cuando eras creyente. ¿Y qué Exacto. te hizo ir un poquito hacia el ateísmo como tal? Comenzar a leer, hacerme preguntas. Ya. ¿Y qué sucedió con las respuestas de esas preguntas? Sucedió que pues me di cuenta de que no tenía sentido. Para mí, no tenía sentido. Sí, sí. En realidad así es como comienza autopreguntándose, viendo, como tú dijiste, algo que quiero destacar. Hablando de un mismo Dios, hablando de una misma Biblia, termina siendo interpretada a conveniencia de quien te lo cuenta. Y eso ya habla Exacto. mucho, muy mal de este Dios, ¿no? Así que, Roberto, agradezco muchísimo tu intervención. Ojalá me puedas seguir Bueno, acompañando, pues te mando un abrazo. igualmente, hasta luego. Así es.
el tema de hoy, Dios. ¿Sí? Desde cualquier punto de las ramas del cristianismo o justo en conversaciones anteriores hemos tenido un poquito deístas, panteístas, que han querido hablar hasta por las malas en segmentos o en temas que hemos estado tratando de otras cosas. Entonces opté y dije, pues bueno, ya que quieren hablar desde su punto de vista sobre el Dios en el concepto que cada uno de ellos tiene, pues veamos, ojalá esa gente que ha querido meterse a la mala a otros lives sobre otros temas, hoy estén por aquí para que hablemos sobre su Dios, ¿no? Así que bienvenidos Paraguay, bienvenido, saludos cordiales. Presente, Rick Pierre, saludos. México presente, claro que sí. Buenas noches con todos. A la gente que quiera conectarse, bienvenido sea, para que nos comenten un poquito sobre su Dios. Hola Edu, ¿cómo vamos? Gracias la compañía, la gente que se conecta. Venezuela, conectado, claro que sí. Dios no existe hasta que se demuestre lo contrario. Sí, efectivamente, ya saldrá algún iluminado por ahí por el Espíritu Santo a decir que hay que demostrar la no existencia. Claro, cuando nos expliquen cómo se demuestra la no existencia de lo inexistente, utilizamos la misma lógica y le aplicamos a su Dios y veamos si funciona o no funciona. Así que Dios es imaginario. Dios existe en la cabeza de quien lo cuenta, así es, efectivamente, la gente que se va conectando. Buenas noches, Chili Chilaki, saludos, bienvenido. ¿Desde cuándo eres ateo? Yo cuando supe del término ateo tenía aproximadamente 12 años. No sabía que pensar como pensaba, pues eso te definía o te ponía en una etiqueta como ateo, en realidad. Así un poquito parte mi situación. Así que el tema de hoy, si la gente quiere irse conectando, el tema de hoy será Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué conclusiones sacamos, porque después de todo en otros lives, hablando sobre otros temas, ha habido creyentes, porque penosamente por alguna extraña razón, esto se da del lado de los creyentes. Por alguna extraña razón, ha habido creyentes que han querido salirse del tema y justamente expresar que cada uno de ellos tiene el Dios correcto. Se han unido panteístas, se han unido deístas, eh, las diferentes ramas del cristianismo y cada uno defendiendo sobre su postura de Dios, pero en temas o en noches que hemos estado hablando de otras cosas. Entonces hoy el espacio que un poquito se quiso hacer es para hablar de Dios, indiferentemente del que creas, indiferentemente si es el de la religión, indiferentemente el que sea, saber porque justamente aceptas que tu concepto, tu forma de ver a Dios, porque eso más, ¿no? Hay que considerar que hay algunas maneras. Hablamos de un Dios, pero el concepto o la forma de verlo, pues al parecer es muy personalizada de acuerdo al creyente que lo cuente. Entonces queremos ver igualmente un poquito cuál es la manera de, de cómo ves a tu Dios. Así que bienvenidos. Hola, hola. Aló, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. bien, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad tú me enviaste la invitación, te estoy aceptando. Ah, ya, la Bienvenido. aceptación. La aceptación, Y disculpa. cuenta, sí, ya saben, ¿no? Nadie, a veces no alcanzo a abrir a todos los que se van conectando en el transcurso de la noche, pero no es nada personal, solo es cuestión de tiempo. Pero si me tienen paciencia, de ley que van a conectarse, así que muchas gracias igual por la paciencia. Jesús, ¿Cómo estás? ¿cómo es tu Dios? Pues es un padre, es misericordioso y tiene
mucha misericordia, a comparación de lo que cuentan las religiones, que lo ven un Dios que te ama con una condición o con condiciones, lo cual no es así. Tu Dios, pero tú cómo sabes que es misericordioso, porque separaste la religión de tu Dios y hasta donde yo tenía entendido, las religiones justamente son las que cuentan que tu Dios es misericordioso y tiene ciertas características especiales. En este caso, al Dios que estás describiéndonos un poco, ¿cómo lo conoces tú? ¿Cómo sabes que es como nos estás mencionando que es? Hola, ¿sigues ahí? ¿Se escucha? Ahí te escuchamos, por favor. Ya, que había un hombre llamado Abraham en el Antiguo Testamento, que él no estaba en ninguna religión y no estaba bajo ninguna ley, ni tenía un libro, la Biblia, ni nada. Tenía conocimientos, pero no había ningún libro ni nada. Y él se hizo amigo de Dios, sin necesidad de una Pero religión, un espérate, hay algo libro. que no entiendo. Yo te hice la pregunta a ti. ¿Tú cómo sabes que este Dios No, es sí, como es? Porque de si me esa misma hablas de forma. Abraham, estamos hablando de la Biblia. Si estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del cristianismo, sea de cualquiera de las ramas. Entonces estamos hablando de una religión. ¿O me equivoco? Ujú. Sí, estamos en la categoría de religión porque entramos en este mundo, pero nosotros no solo solamente somos cuerpo, somos espíritus y alma. Pero Y eso no tiene nada que nosotros ver con lo que sabemos estábamos que Dios hablando. no es Estábamos religión. hablando cómo es tu Dios. Y tú dijiste que no era el Dios de la religión. Ya. Entonces vuelvo y hago mi pregunta. Ujú. Entonces, ¿cómo es tu Dios? Y te pones a hablarme de la Biblia cristiana. Entonces digo, me estás hablando de religión. ¿Me estás hablando del Dios No sé, cristiano o no? sí, o sea, te estoy dando como un ejemplo que es que no necesitamos creer así, estar en una religión ni nada. Nuestro Dios es alguien con quien podemos hablar como ser amigos. Es un amigo prácticamente. Es un amigo, pero de Ujú. cierta manera, o sea, Es tu no sé, padre. yo tengo otro concepto de amigo en realidad. Gente con la cual puedo Ujú. contar, con la cual puedo pedirle un favor, a la cual yo le ayudaría si es que necesitaría de mí. Entonces, no sé Sí, cómo es la interacción entre tú y tu amigo, Dios. ya. Es como tu padre, o sea, tu padre es tu amigo, tu papá. Tú hablas con él, le pides y él te cumple. Pero De no acuerdo a sé su voluntad, o también puede hacer que, no o sé sea, cómo que, sea tu interacción con tu padre, pero por ejemplo, hay cosas, no sé, yo creo que les pasa a mucha gente, hay cosas que no puedes conversar con tus padres por diferente privacidad o cosas así, ¿no es cierto? No sé si en tu caso tú conversas todo con tu padre y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de tu padre, padre, ya que esa es la comparación. ah, no, es que el tema con mi padre es un poco complicado, pero igual, o sea, estamos volviendo a recuperar el Entonces no tiempo, es pues, como pero tu el tema padre. con Dios, no sé, es como el padre ideal que uno quisiera tener o como yo quise haber tenido, si me Ya, a comprendes. ver, perfecto. No quiero indagar un poquito en la cuestión de tu padre, porque veo que es algo incómodo, pero, Ya. pero dijiste algo hacia Dios en cuanto a el padre ideal. En este caso, Dios, ¿qué características cumple? Mm, ya, características. En sí, Él está dispuesto a escucharte y a cumplirte todo siempre o cuando lo hagas de buena voluntad, de corazón y de fe. No importa si estás o no estás en una religión. O sea, no es alguien que te pide condiciones, sino que todo sea natural, así, todo que nazca del corazón, así, el respeto, porque todo nace en sí. Sí, pero lo que no comprendo, o sea, es, me dices todo lo que me nace, ya chévere, pero ¿cómo es esta interacción? O sea, ¿en qué momento dices o sientes o ves que Dios está Mm, siendo recíproco con lo que tú haces? Eso es lo que un poquito no entiendo. ya. O sea, mira, yo por mi parte, como te dije, no soy ninguna religión ni nada. Yo oro así en mi cuarto, a solas, ¿Ya? ¿Ya? tal como yo oro. ¿Y cómo es la Entonces, él de una interacción? O manera me sea, responde. A veces me... exacto, ¿cómo es esa respuesta? O sea, ¿qué significa Ah, que ya. te responda? ¿Escuchas una Ah, ya, ok. voz? Eh,
suceden acciones, Ay, no ay, sé, ay, se entiendo, muevan entiendo. cosas. ¿Cómo es el Suce- asunto? ay, Suceden acciones y llega entendimiento, o sea, por qué pasan estas cosas y por qué no, o por qué recién pasan o no. Así como que te llega una idea a la cabeza, así, algo así como que tú no conocías de la nada, o te hace entrar en conciencia en sí. Y te llegan acciones, por ejemplo, ¿Ya? ayer le pedí que me renovaran el contrato y me renovaron. Y está, y no Ayer sé, pediste que pensaba que te le iban a renovar, renovaran pero me el renovaron. contrato y te renovaron. Me imagino se terminó tu contrato. Sí, sí, pues fin de mes. Ahora van a Ya, perfecto. renovar. Y otra Entonces, cosa era que pedí que alguien como era volviera. fin de mes, pues tú estabas a la expectativa que pase dos cosas. Una, o te renuevan el Ujú, contrato porque eres un buen trabajador, o no te lo renueven tal ujú. vez porque ya no necesitaban de tus servicios, ¿no es cierto? ¿Qué Algo tiene que ver así, aquí Dios sí. con eso? Más o menos para entender. Ujú. Que están en estas épocas donde hay poco trabajo, donde, o sea, hay, como se llama, mucha inflación, o sea, hay poco trabajo en sí. O sea, Ya. yo fui muy, 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 como dice, tuvo acto de benevolencia para poder ya adquirir ese trabajo, poder que me renueven por más tiempo y Y así por poder ejemplo, tener algo en la cual me ayude. los ateos que tenemos trabajo, porque Ah, ya, sí, si tu también, lógica fuera también. correcta, si tu lógica fuera correcta, solo los creyentes tuvieran trabajo. Porque lógicamente este Dios benevolente, como tú mismo lo caracterizas, pues hiciera para los suyos. Imagínate a alguien como yo que hablo en mi canal, tengo un canal en el cual mi Ujú, hobby justamente es analizar, pensar y hablar en contra del pensamiento de este Dios, en contra del concepto de este Dios. Imagínate. Pero a lo que voy es, no hablemos de yo como ateo, hablemos de otras religiones. O sea, otras religiones en las cuales ya. adoran a otro Dios con otras características no tienen trabajo porque el trabajo solo da tu Dios a personas como tú que sí creen en él. Ujú. No, es que el tema es que ellos se limitan, ellos prefieren así trabajar para la religión porque para ellos trabajar para la religión es trabajar para la obra de Dios, lo cual se respeta, o sea, yo respeto la religión de cada persona, pero hay límites. O sea, ellos prefieren mil veces trabajar para el Señor que trabajar para el mundo o para sí mismo. Es la manera de pensar de muchos religiosos. Por eso, por O eso a sea, veces tú ellos no tienen todos el los trabajo así religiosos, como no sé si entendí bien, me lo no todos los aclaras. O religiosos. sea, lo que tú me dices es que todos los religiosos trabajan para beneficio de la religión. Yo he visto religiosos O sea, desde, la no gran mayoría sé, de religiosos. albañiles hasta ingenieros, o sea, no tiene nada que ver su religión con el trabajo. Claro que hay Ujú. gente como pastores que se benefician de la fe, ¿no? Bueno, No, eso es sí, otro tema. Pero de todas maneras, a lo que dices no aplica como una verdad. no, o sea, no dije que todos, sino una gran mayoría de chicos, de jóvenes o ya sea de personas más mayores, o sea, prefieren trabajar para la obra de la religión porque es equivalente a la obra de Dios según ellos. Y hay otros que se van por sus propios Por caminos, ejemplo, pero igual no pierden así conexiones. para entenderte mejor de personas la mayoría creyentes que trabajan para su religión porque ellos lo ven que es como para trabajar para Dios, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, los testigos de Jehová son muy devotos. ¿Has visto? La gran mayoría de sus hijos están en las calles repartiendo revistas. A pesar de que son solo 9 o 10 millones en el mundo, ellos son devotos y ellos están muy centrados y muy cerrados en su tema de Jehová y todo eso. Pero de todas maneras eso no es ninguna mayoría, Y, como dijiste, la gran mayoría de creyentes. Es una minoría totalmente. O sea, si nos ponemos a reunir a todos los creyentes de las distintas no, ramas del cristianismo, sí, hablando solo de uno. son el 30, casi el 35% de la población. Pero ya cuando se les divide en cómo interpretan a Dios, así como tú interpretas de una manera y quieres desvincularlo de la religión, aun cuando me das las características del Dios cristiano, o sea, el Dios de la religión, pues de todas maneras es una interpretación tuya de Dios, la cual no digo si esté bien o esté mal, ese no es el No, motivo del tema. La cuestión es que no es que el así tema, como tú tienes una no, visión es de que aquí Dios, hay otro montón que tiene otra visión de Dios ujú, de distinta manera. ajá.
Sí, no, es que el tema es que lamentablemente el ser humano lo ha visto a Dios como una ciencia exacta, lo cual no es así. O sea, es como el dicho, todos los caminos conducen a Roma. En este caso, no hay un solo camino para llegar a Dios. Puedes tomar el camino de la religión o el camino por ti mismo o, o puedes tomar, ¿cómo se llama? Distintas otras formas de encontrar a Dios. No solamente hay un camino donde tienes que ir a la religión, estar ahí, donde Dios solamente, únicamente está ahí. No, puedes encontrarlo estando en una religión o fuera de religión. Nosotros cuando vamos a una religión aceptamos que necesitamos de más gente para que nos puedan ayudar, que nos hagan un empujoncito, si se puede decir. Pero el Y tema es que cuando a no, veces los religiosos, ¿ah? A veces y cuando no, a cuando veces, no, pucha, la persona se frustra. ¿Mm? no, Cuando digo, no, y a también se veces puede, dices que pues, cuando necesitamos, cuando hacemos uso, la gente creyente hace uso de la religión, es porque quiere ir a un grupo de personas. En este caso, este no es tu caso. no, porque, o sea, yo tengo varias personas así, gracias al internet también, que puedo comunicarme con otras personas a la cual nos ayudamos así en oración mutuamente, estando desde lejos. Se Nos contamos, nos ayudan, contamos confianza. así se mandan como energía, Mensajes, así como que te envío pues, oraciones, oraciones, mm, bendiciones. O sea, nos ya. ayudamos. O sea, yo te digo, o sea, ¿Y ora en por qué mí, yo oro por ayuda? ti. ¿En qué ayuda que me ¿Mm? envíes unas bendiciones? Pues ayuda, o sea, para que te dé más esperanza, para que, o sea, el propósito de Dios se cumpla en ti, en sí. Para que también ¿Qué tus es el propios propósito? ¿Qué propósitos es el también. propósito de Dios? O sea, ¿qué es el propósito de Dios? ¿Mm? Después de todo, ¿qué es el propósito de Dios? Porque suena bonito, que el propósito de Dios se cumple en ti. ¿Qué es el propósito de Dios? O sea, ¿cómo sabes cuál es el propósito de Dios? Sabemos porque Él nos permite hacer muchas cosas, aunque sean mal vistas, como por ejemplo, en pensar solamente en mí, por ejemplo, que yo quiera tener mi negocio y mi empresa. Pero eso Entonces, no responde a si mi Dios te pregunta. da la ¿Cuál es el oportunidad de poder ser propósito de empresario, Dios? propósito de Dios que seas, que prosperes en la vida, tanto como Y persona y ya, como pero física, yo espiritualmente. conozco ateos que prosperan en la vida y lo menos que tienen es a Dios. Está bien, O sea, está bien, está bien, está bien. No, entonces eso o significa sea, que Dios todos podemos mejorar, no tenemos o no sirve para todos. que prosperes la vida. Y yo conozco o yo he visto datos de gente muy creyente que está ahorita metida presa en una cárcel y son la mayoría de presos, ojo, no la mayoría de creyentes que son mala gente, no dije eso. Mm, La mayoría de presos en las cárceles, al sí, menos datos de América Latina, son creyentes. Entonces, como que está contradictorio lo que tú nos dices de pues lo que la realmente sucede. mayoría de cantantes, la mayoría de cantantes que siempre han creído en Cristo, o sea, siguen todavía los caminos, o sea, ya no están tanto con la música, sino ahora que se retiran, ahora están los caminos de Cristo, como Daddy Yankee, ¿Y eso qué Farruko, tiene que ver con entre los otras presos? personas empresarias también. ¿Mm? ¿Qué ¿Y eso dijiste de qué los tiene que presos? ver Ah, con no, los no escuché de presos? los presos. Ah, ya. Listo. Te agradezco muchísimo. No, los Una presos buena no noche. escuché, Pasa se bonito. corta.